A continuación, educación religiosa escolar. Cordial saludo para todos ustedes, amigos de Tele Santiago. Sean bienvenidos a esta media horita de Educación Religiosa Escolar. Reciban, como siempre, el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villavados. También de parte del reverendo padre Justiniano Barón Monguí, director general de Tele Santiago. De todo el equipo de trabajo, estos días estamos orando intensamente por este pobre Diego. Quienes lo conocen, oren mucho por el pobre Diego, por esta crisis que viene afrontando en estos días. Saludo ahí para Diego, para todo el equipo humano, técnico de nuestro canal de Tele Santiago en la Arquidiócesis. Una de las obras promovidas por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, que en paz descanse. En esta hora de la tarde damos la bienvenida a nuestra Rosy. Mi Rosalba hermosa, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, padre. De verdad que hoy pues estamos recordando a este arzobispo que hizo grandes obras. Yo hace poco lo postulaba para que nos acompañara en una actividad que están adelantando unos compañeros del colegio, un foro sobre pues, los problemas que ha afrontado Colombia por la violencia. Y pues decía un compañero que él estaba bastante enfermo, pues hace unos años supe que estuvo enfermo, pero no sabía que estuviese tan grave. Pues fue grande el legado que dejó para nuestra Boyacá, para esta ciudad, como es el canal Tele Santiago, y en la parte educativa, pues la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que como se decía hace 8 días, empezó con una carrera, la licenciatura en Ciencias Religiosas y Ética, y hoy ya tiene muchas carreras. De verdad que se notó el impulso que le puso a esta institución educativa y gracias a ello está dando grandes frutos. También tenemos el ITEDRIS, que era esta educación para adultos, que podían tomarla los días sábados. La Institución Educativa Rural del Sur también seguía este programa y muchas personas que por alguna circunstancia no pudieron continuar con sus estudios de bachillerato, los retomaron allí y obtuvieron su título de bachiller. Sí, mi Rosy, recordamos a Monseñor Luis Augusto, sin lugar a duda, ha marcado toda una época acá en nuestra arquidiócesis de Tunja, un hombre muy visionario, un hombre muy llevado al ámbito de los proyectos, con esas ganas de ver progresar su diócesis. Y como mencionas, has enumerado algunas de las obras, la universidad, el ITEDRIS, cómo no recordar Tele Santiago, el periódico Puente Boyacense, estas instalaciones de la nueva arquidiócesis, la nueva sede de la arquidiócesis, unas instalaciones mucho más confortables, mucho más tranquilas, alejadas un poco de ese ambiente del centro de la ciudad. Muchísimos proyectos. Un hombre que, como siempre, compartía el mismo. Estaba trabajando varios proyectos a la vez, de manera que siempre estuviese esa dinámica de mejorar, de mejoramiento continuo, que sería una categoría muy educativa. Y por eso damos gracias al buen Dios por la vida, la historia de Monseñor Luis Augusto, y sin lugar a dudas que oramos agradeciendo por toda esa bonita obra que hizo en nuestra arquidiócesis. Mi Rosy hermosa, tú eres esposa, eres educadora, eres madre de familia, pero antes de todo eso eres una mujer creyente. ¿Qué te inspira, qué te recuerda Monseñor Luis Augusto como mujer de fe? Bueno, a mí me ayudó muchísimo en un momento importante, bueno, hay muchos momentos importantes de la vida familiar, y fue cuando una vez tuvo que viajar mi esposo a trabajar al Baupés. Claro, ir al Baupés por allá, esos ríos, tremendo, el susto un poco, aunque yo por lo general trate de tomarlo desde la fe y encomendarlo a Dios, a mi esposo, porque él pues es ingeniero y hay que hacer obras de ingeniería en diferentes lugares. Y preciso llegó el señor arzobispo a nuestra parroquia, la parroquia de Lourdes, y contó su experiencia de cuando estuvo trabajando en el Baupés. Hacía poco había llegado acá a Tunja
y decía cómo les tocaba irse en unas lanchitas por allá con monjitas, para ir a buscar a la gente y llevar el evangelio a diferentes lugares, que eso parecía que cuando iban en el río no avanzaban nada, porque eran muchas curvas. Y pues yo cuando hablaba con mi esposo me decía lo mismo, entonces yo dije, bueno, si el señor arzobispo salió bien con eso, pues Diosito también va a sacar adelante a mi esposo, entonces eso me ayudó para fortalecerme. Y también él nos apoyó en la parte de Comisión de Educación Religiosa Escolar. De hecho, nosotros en el grupo que tenemos por WhatsApp subíamos varias fotos de diferentes reuniones que tuvimos con él. Él estaba pues muy empeñado también que la parte de educación religiosa pues siguiera creciendo y pues sentir el apoyo de él es fundamental. Agradecemos al buen Dios por esa vida, esa presencia en nuestra arquidiócesis. Paz en la tumba de Monseñor Luis Augusto. Nos unimos como arquidiócesis, hemos acompañado estos días previos, los funerales, y continuamos en oración, pidiendo al buen Dios le conceda la eterna bienaventuranza, ese buen Dios que Él nos predicó, en el cual creyó, y gracias al cual fue promotor de estas grandes obras durante todo el tiempo que estuvo aquí en nuestra arquidiócesis. Vamos a continuar presentando nuestros estándares, esta actualización de los estándares de la educación religiosa escolar. Y el día de hoy pues vamos a adentrarnos en ese primer punto, la iglesia y la educación. Mi Rosy ha preparado algún material sobre el tema de santos educadores. Vamos a ir entretejiendo a medida que vamos compartiendo ese artículo. Primera paginita, por eso queremos leerla, es una página muy sencillita, queremos compartirla con ustedes. El primer párrafo nos plantea: el derecho de toda persona a la educación fue proclamado y establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Entonces partimos de ahí. La Iglesia ratifica que toda persona tiene derecho a la educación. Lo vivimos en cada uno de nuestros contextos y luchamos porque sea así. Como hemos compartido como Iglesia, recordamos que la Iglesia siempre ha estado muy presente y ha tenido muy clara su misión como educadora. Entonces, por eso en todos los ámbitos, aquí en Tunja hay una variedad bien interesante, ¿no, mi Rosy? El tema educativo, tenemos instituciones con situaciones bien complejas, con niños que viven realidades familiares, realidades socioeconómicas muy, muy duras. Pero también tenemos en una ciudad tan pequeña como Tunja una desigualdad terrible de niños que incluso en ambientes católicos pues pueden acceder a programas con mensualidades muy, muy altas. ¿Tú qué piensas de eso, mi Rosy? Bueno, pues eso lo cuestiona de pronto mucha gente, ¿sí? Porque unos colegios tan costosos de la iglesia, pero no se visualiza los colegios que son sin ningún costo. Entonces es bueno que ambas partes se dé a conocer, pero pues como que sí existe un poquito de desigualdad, yo digo, porque hay dos instituciones para gente de nada de recursos, como es el Amparo de Niños y el Colegio Hermiliani, pero instituciones con altos costos como la Presentación, San Beato, el Colegio del Rosario, Universidad Santo Tomás. Uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Será que los pobres que estudian allí en el Emiliani pueden después continuar allí? No sé, padre, ¿tú qué opinas al respecto? No, seguramente algún día invitaremos a quienes hacen parte, quienes orientan estos procesos, porque son situaciones bien interesantes, con políticas muy claras. Bendito sea Dios que hay familias que pueden acceder a esos servicios educativos, que tienen los medios, las posibilidades para enviar sus niños allí, y recordamos que estas comunidades colaboran mucho en el campo social, también tienen diferentes ofertas para que algunas personas puedan formarse y acompañan muchos procesos de evangelización muy bonitos. Ciertamente, como tú dices, ¿no? Cuando se lee simplemente desde el ámbito económico y se dice, uy, no, en el colegio de esos curas, de esas monjas, eso es sola plata y piden plata, pero habría que mirar también ese alcance social, cómo colaboran también con la pastoral arquidiocesana. Hay que mirarlo todo en su conjunto. Pero sí, no podemos negar que en ámbito educativo, cuando se habla del derecho de toda persona a la educación,
Hoy en día aquí en Colombia todavía estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? De una cobertura global, que todos los niños, niñas, jóvenes tengan acceso a la educación, es un tema muy complejo. Por más que nuestros mismos líderes políticos en sus programas bandera digan que va a haber gratuidad en la educación, es un tema que sigue estando pendiente, una tarea muy pendiente. Muchos niños y jóvenes que logran terminar con esfuerzo su educación básica, pues quedan ahí frenados, porque pertenecen a familias que no les pueden brindar los recursos. Sí, ciertamente a veces se les brindan posibilidades de una beca, algunos subsidios, pero el tema de alimentaciones, el tema de pago de hospedajes, es un tema muy complejo, ¿no? Hablar del derecho a la educación es un tema muy amplio. Lo recordamos, es un derecho fundamental del ser humano. Bueno, y también compartirles que desde la UPTC hay grandes proyectos, grandes cosas para la gente con bajos recursos. Cómo pueden adquirir la alimentación allí por el restaurante, que es muy barato, y también tienen la facilidad de residencias. Entonces, una persona que tenga un buen nivel, creo, buenas notas, puede acceder a estas residencias, entonces le va a salir muy económica su actividad pedagógica o costearse los estudios. Entonces es bueno que lo demos a conocer para que los estudiantes de bajos recursos no se queden ahí diciendo y ahora no puedo seguir. Pues sí, hay programas desde, por ejemplo, la UPTC y quizá estas universidades católicas que en el momento nos parecen muy costosas, pueda tener proyección a la comunidad, proyección social y puedan acceder estas personas de bajos recursos. Padre, yo quería compartir también con los televidentes diferentes santos que se dedicaron a la labor educativa, que cómo vieron este derecho o sin ellos pensar quizá en que era un derecho, vieron que la educación era algo fundamental para los seres humanos. Tenemos a Juan Bautista de la Salle, San Juan Bosco, Santo Domingo de Guzmán, San José de Calazán, San Marcelino Campañán, no sé, me ayudas con la pronunciación, y San Pedro Poveda. Entonces ahí tenemos 6 ejemplos, quizá nos falten más ejemplos, porque a lo largo de la historia han habido dentro de la Iglesia Católica muchas personas preocupadas por los pobres y que quieran salir adelante. Entonces uno de esos recursos es la educación y pues han hecho una gran labor. Vemos películas acerca de ellos, cómo recogían a estos jóvenes, los instruían y pues nos queda que nosotros también lo hagamos, que no dejemos solo al gobierno, sino nosotros como laicos, los sacerdotes también, seguir con estos grandes ejemplos de estos santos que ayudaron en la educación. Sí, sin lugar a dudas son muchísimos los hombres y mujeres que han colaborado en este campo educativo y como compartíamos la semana anterior, porque han tenido claro que la educación es una de las mejores herramientas para la promoción del ser humano. Nos has mencionado algunos de los santos, como tú misma dices, son muchísimos más los santos que han colaborado en este campo. Aquí en Colombia tenemos muchos testimonios, Universidad de La Sabana con el Opus Dei, San José María, tenemos el proyecto de la Universidad Javeriana, San Ignacio de Loyola, que hace apenas unos días, el 31 de julio, recordamos esa obra bonita, de la mano de estos fundadores, de San Francisco Javier, San Juan Bosco, como mencionas, todo el proyecto de la familia salesiana, son temas muy bonitos unidos a los santos y a la educación. De eso hablaremos un poco, continuaremos meditando este primer elemento de estos estándares de educación religiosa. Por ahora vamos a ir a unos mensajes de interés y continuamos hablando de ERE con esta nueva actualización. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños.
Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el centro vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co. Es la gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85-90 kilómetros por galón. Y comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado. En términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años. Así, ganas tú y gana Boyacá. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. El derecho a la educación es un derecho fundamental que no solo posibilita el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sino que favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos, religiosos, y promueve la construcción de la paz. Recordando a Monseñor Luis Augusto, el misionero de la paz, aquí en Colombia fue de los promotores de esos diálogos de paz, pidiendo al buen Dios que ojalá nos dé la gracia de poder algún día disfrutar de todo ese trabajo tan bonito en pro de la paz. Educación y pleno desarrollo de la personalidad. Tú nos querías hablar de San Juan Bautista de la Salle, mi Rosy. Sí, pues él se fundamentó su educación en que los jóvenes conocieran a Dios y que fuera algo fundamental el querer la salvación. Para querer la salvación, pues hay que tener en cuenta los valores con que se educan a los jóvenes. Entonces, pues es una educación integral. Y dicen que si él viniese en este momento y viera que ya la clase de religión es mínima
o en muchas instituciones no la dieran, pues sería una educación en la que más se educa a animalitos muy bien amaestrados, ¿sí? Amaestrados para tener y quizá para hacer no. Entonces es fundamental que volvamos a retomar estas cosas muy valiosas si no queremos que nos volvamos sociedades muy capitalistas, pero nada humanistas. También nos dicen cómo él hizo un giro de 180 grados en la educación, donde él veía que en su época educaban a personas de manera individual. Lo vemos en los filósofos que decían, Platón fue educado por Sócrates, o bueno, padre sabe más de pronto ese orden, pero tenían como estudiantes especiales, profesores para pocos o para un solo estudiante, y él invitó a que fuera por grupos, que hoy lo vemos normalmente, pero que antes no lo era, y él fue uno de los impulsores de que fuera una educación grupal, porque para de verdad educarse uno, por ejemplo, en el amor, pues tiene que tratar a los otros, porque yo como digo que amo a alguien si no trato a los demás. También él veía cómo eran castigados los jóvenes, como nosotros lo escuchamos muchas veces, cuando decían que la letra por sangre, con sangre entra, que se utilizaban las reglas, los palos de rosa, en fin, nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que ver eso. Y él no, él dijo no, hay que educar con amor, y es el método del amor y de la convicción mejor y va a atraer más personas, y eso lo practicó y hizo que muchos jóvenes quisieran ir a tomar la educación, quisieran ir a los centros educativos. Y pues la gente en esa época quedaba admirada cómo tantos jóvenes acudían, como antes le tenían miedo a ir a los colegios, a las instituciones educativas, y con este método del amor y de la convicción, pues se acercaron muchos. Entonces una gran labor de parte de él. Y algo que él no enseñaba cosas teóricas, sino que esas cosas teóricas de una vez se fueran a la práctica, de una vez miraran para qué servían. No es llenar cuadernos como a veces nos pasa y no vemos cómo se puede practicar, ¿sí? Que lo que nos pasa quizá en las matemáticas, ve uno un resto de procedimientos y quizás si es ingeniero, pues sí, ya lo va a ver lo práctico. Ya ahorita le está metiendo la parte financiera, que es lo práctico. Entonces, él fue uno de los grandes preocupados que lo que se enseñara se viera en la práctica. Son muchos de los elementos que se toman hoy en día en la teoría educativa y en las prácticas, en los procesos de investigación. Eso que has mencionado al final, el famoso tema de los conocimientos encapsulados. ¿De qué nos sirve gastar tanta energía en almacenar datos que al final a veces ni siquiera nos sirven, no vamos a utilizar, pero sí sufrimos, tenemos que llorar, ponemos en conflicto familias enteras para hacer que los niños memoricen cantidad de datos? Hay que aplicar que esos conocimientos, lo poco que sabemos, sepamos aplicarlo, que es en últimas la definición de la inteligencia, ¿no? Una persona inteligente no es la que sabe muchísimas cosas y aprende muchísimo, pero que no lo aplica, ¿no? Inteligente es aquel que lo poco que sabe o lo mucho que sabe, lo sabe aplicar, y lo sabe aplicar en un contexto propio. Es por esta razón que la Iglesia Católica se ha comprometido desde sus orígenes en la estructuración de procesos educativos en las distintas culturas y regiones. Ejemplo de ello, pues, San Juan Bautista de La Salle. Aquí en Colombia tenemos algún vestigio, algún rastro de... Sí, acá tenemos la Universidad de La Salle, y a nivel mundial está en 77 países. Cuenta con centros educativos y con universidades. A nivel mundial se dice que hay 1000 centros educativos y 60 centros universitarios, y tienen proyección a la comunidad, proyección social. Hace muchos años yo escuchaba una entrevista de la emisora que, bueno, se me escapa en bueno, no recuerdo en este momento ahorita. Una emisora muy importante acá de Colombia, hacían una entrevista a un representante de aquí de la comunidad de La Salle, y él decía que la proyección social era educar a jóvenes campesinos de pueblos retirados. Lo llevaban a un sector de llano donde les enseñaban bien la administración agropecuaria. Para escoger esos jóvenes tenían en cuenta la opinión del sacerdote y del alcalde del municipio. Si veían que era un joven comprometido con su comunidad
y con la parte educativa que tenía muy buenas notas, entonces eran becados para adelantar estos estudios, entonces muy importante que hicieran esto. También un dato, pues me puse a consultar si en Tunja había alguna institución educativa, sí encontré, se llama Institución Educativa Juan Bautista de la Salle, pero no es exactamente un colegio, es un instituto que funciona en el Colegio del Rosario para que gente adulta por ciclos pueda recibir el título de bachiller, pero no es directamente de la comunidad de La Salle, sino que tomaron el nombre de Juan Bautista de La Salle, pues por el gran ejemplo. Y Rosy, va a culminar por acá este artículo diciendo que también en Colombia, desde antes de que naciera el Estado y hubiese escuelas públicas, la Iglesia ya educaba a los hijos de esta tierra, indígenas y esclavos, criollos y mestizos. Han sido incontables los hombres y mujeres de iglesia que entregaron su vida al servicio de la educación del pueblo y de los líderes de nuestra patria. Tú mencionabas ese elemento que crea un poco de polémica cuando se dice, mire, ¿cómo es posible que las instituciones de la iglesia sean las que más cobren para que la gente eduque, estudie allí, se forme? Ciertamente, como decíamos, tendremos que invitar a quienes son rectores, acompañan estos procesos, porque detrás de toda esa situación hay una proyección social grandísima, como tú mencionabas, pero recordamos que son muchísimas las obras de la iglesia y muchísimos los proyectos en campo educativo que han nacido en ese contacto con los más desfavorecidos de la sociedad. Simplemente por citar un San Jerónimo Emiliani, un San Juan Bosco, personas que vieron que en todo ser humano hay grandeza y que a través del proceso educativo se podía ayudar a que esas personas fuesen dejando sus condiciones de miseria para tener condiciones de vida más dignas. Creemos en la salvación eterna, en la eterna vida junto al buen Dios, pero también creemos en la salvación terrena, en la salvación temporal, y por eso acudimos a la educación como una poderosa herramienta de transformación social. Pues queremos dar gracias al buen Dios por este espacio. Seguiremos compartiendo, nos quedan retos muy bonitos. Por ejemplo, invitar al rector o a uno de los padres salesianos, al rector del colegio salesiano, que nos compartan un poco de esta obra que ellos hacen. O de pronto al padre rector del colegio Emiliani o del Amparo de Niños. En fin, tenemos una gran tarea. Aquí en Tunja son muchísimas las obras que hay a nivel educativo y pues damos gracias al buen Dios. Y hay un compromiso, como tú mencionabas, de muchísimos laicos. Es muy bonito. Por ejemplo, en la parroquia del Niño Jesús hay un colegio que lleva por nombre el Colegio del Sagrado Corazón. Ciertamente es un colegio privado, ciertamente allí los padres de familia pagan su pensión, pagan la matrícula para poder llevar adelante, para sostener el proyecto, pero es un tema muy bonito, la formación espiritual que dan a estos niños y todo orientado desde esa devoción de su rectora, la profe Albita, ese gran amor que le tiene al Sagrado Corazón de Jesús. Algún día cuando estuvo aquí compartiendo nos decía, cuando formamos la sociedad para llevar adelante el proyecto del colegio, mi única condición fue esa, que lleve por nombre Colegio del Sagrado Corazón. Y por toda la ciudad tenemos muchísimos testimonios de proyectos educativos promovidos por laicos. Es otra tarea muy bonita. Poco a poco con la pastoral educativa hemos presentado algunos proyectos, pero es muy bonito el tema, mi Rosy. Por eso agradecemos al buen Dios, a nuestra hermosa Madre y Maestra, la Virgencita María, y concluimos con una Ave María, mi Rosy. Bueno, gracias, Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.